esta nueva conferencia. Doy, por supuesto, las gracias a Julián Casanova por su disponibilidad, amabilidad y además por su pasión, porque la historia, si no lleva detrás esa pasión con la que se cuenta, con la que se estudia, la dedicación de la investigación es totalmente parte de nuestro trabajo, porque sin esa pasión es muy difícil enfrentarse a tantas y tantas horas como hay detrás de cualquier publicación de la calidad con las que estamos acostumbrados a ver en autores como en este caso Julián, ¿no? Julián Casanova. Bueno, voy a recordar brevemente su trayectoria porque lo hice en la primera presentación, pero no mencioné que ha trabajado también como profesor visitante en la Universidad Central de Viena y que también es miembro del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton y ahora además que se va con una estancia a Michigan como profesor distinguido, pues evidentemente nos presenta a toda una eminencia en el estudio de nuestra historia contemporánea más reciente, ¿no? Debo de saludar por parte del Instituto Cervantes de Roma, porque esta actividad es compartida con mis colegas del Instituto Cervantes de Roma, a quienes saludo, y disculpamos a su director Juan Carlos Reche porque está en un acto institucional en la embajada y no puede asistir. Pero me ha prometido que nos va a ver después en diferido. Y desde aquí saludamos a nuestros colegas de Roma y a toda la sección de gestión cultural de Roma que han trabajado con nuestra Giovanna, Giulia y bueno, junto a nuestra traductora Ariana Cinque, a la que también agradezco. La sesión de hoy nos va a hablar de la posguerra, pero tenemos dos citas pendientes, el 3 y el 10 de marzo, y para acceder a las siguientes conferencias solamente habrá que dirigirse a la página web del Instituto Cervantes de Roma, roma.cervantes.es, donde habrá un link público abierto, no hace falta inscribirse, al que será fácilmente accesible para la próxima cita con Julián Casanova a las 6 de la tarde, 3 y 10 de marzo. Julián, todo tuyo y gracias a nuestro público. Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Una vez más, estoy aquí en Zaragoza para dar esta conferencia para el Instituto Cervantes de Nápoles. Quiero agradecer, por supuesto, la presencia a toda la gente que estuvo el otro día en la conferencia, la que está hoy también. Yo le estaba comentando a la directora del Instituto Cervantes de Nápoles, Ana Navarro, que la era digital o la vía digital, es verdad que hay mucha gente que se queja muchísimo de los efectos perniciosos de las redes sociales, pero yo soy un inquebrantable creyente en que hay una parte de la era digital, que es la difusión del conocimiento, que tiene unas ventajas tremendas que antes no teníamos, ¿no? Esta conferencia de la semana pasada la han visto ya entre el canal de YouTube del Cervantes de Nápoles y el mío ya 4.000 personas. Esto quiere decir que antes era impensable, ¿no?, que estas cosas ocurrieran. Y hoy lo que voy a hacer, continuando con este hilo conductor que tracé el otro día de similitudes y diferencias entre Italia y España, nos habíamos quedado justo en la derrota de los fascismos, en la derrota de Mussolini. Franco continuaba, y lo que voy a hacer en esta segunda parte de España e Italia en el siglo XX es tocar como hilo conductor tres grandes conceptos que unen y separan la historia de Italia y de España durante la segunda mitad del siglo XX, que son posguerra, democracia y dictadura. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, cuando avanzaron las tropas aliadas y soviéticas, cientos de miles de personas fueron víctimas de una violencia retributiva, vengadora, por haber sido fascistas, colaboracionistas, delatores, un catálogo de persecución, de sistemas de persecución muy amplio, que iba desde linchamientos, especialmente en los últimos meses de la guerra, a sentencias de muerte, a prisión y a trabajos forzados. Pero no en todos los lugares fue igual ni con la misma intensidad. Por ejemplo, en Alemania, que es el origen de casi todo, y el nazismo fue la extrema manifestación de todo lo que yo planteé el otro día, fueron
ejecutados o encarcelados menos personas que en otros países occidentales, y como pasó en las dos guerras mundiales, tanto en la primera como en la segunda, en el centro y en el este de Europa fue donde más sangre se derramó. La mayoría de los actos de castigo retributivo a fascistas fueron llevados a cabo antes de que se constituyeran muchas veces formalmente los tribunales. En Italia, cerca de 15.000 fascistas o acusados de fascistas fueron asesinados, sobre todo en la parte septentrional, en las semanas anteriores y posteriores a la liberación, es decir, las semanas anteriores a abril, mayo de 1945 y en las semanas posteriores a esa primavera de 1945. Es importante examinar los acontecimientos en Italia en esos meses del 44 y el 45. España estaba en otro camino totalmente diferente, lo vamos a ver después. Y es importante centrar los temas en esos 2 años en el contexto de lo que significó la Guerra de Liberación, así se llamó, de liberación de los países que habían estado bajo el fascismo, y por supuesto de lo que significó el contexto de los 20 años anteriores de fascismo. En los pueblos y en las ciudades, donde las relaciones de vecinos eran mucho más estrechas, ciudades pequeñas, muchos individuos fueron vistos como responsables del surgimiento, de la toma del poder del fascismo, de la opresión de lo que se llamó el Ventenio, los 20 años de dominio fascista, del periodo caótico y violento de la República de Saló, de los últimos momentos del fascismo, y no parece una mera coincidencia que las provincias con un número mayor de asesinatos de fascistas o colaboracionistas, Turín, Bolonia, Milán o Génova, fueran las que mayor violencia nazi-fascista habían soportado desde el otoño de 1943, desde el momento en que se estableció la República de Saló, con Mussolini prácticamente subordinado completamente a los nazis. En muchas de esas localidades de liberación en Italia, la liberación fue acompañada de ejecuciones, de linchamientos por parte de partisanos, así como del rapado de cabello de mujeres colaboracionistas. Obsérvese que, como ya situé claramente en una violencia indómita, el rapado de cabello no es solo el paradigma de lo que había pasado utilizado por el fascismo, utilizado por los franquistas en España, es utilizado también contra las mujeres, que se supone que han sido colaboracionistas del fascismo en Italia y en Francia. Recuerdo que 20.000 personas, 20.000 mujeres, más o menos, fueron rapadas, fueron, digamos, violadas desde el punto de vista de esa humillación en Francia cuando entraron las tropas aliadas. Además, muchos partisanos en Italia, cuando comprobaron que el sistema legal no conducía a los fascistas ante los tribunales, este es otro tema muy importante, se tomaron la justicia por su mano. Tras 2 primeros años de posguerra, la violencia, las sentencias decrecieron en toda Europa. Pronto llegaron las amnistías, un proceso que aceleró la Guerra Fría, que devolvieron el pleno derecho de ciudadanos a cientos de miles de exnazis, de exfascistas, sobre todo en Austria, Alemania, en Italia. Compárese esto con el persistente castigo que veremos después de los vencedores sobre los vencidos, donde en España nunca se incorporó a los vencidos en la guerra civil. En Occidente, en la sociedad europea occidente, la tendencia fue a perdonar a todo el mundo a partir del 47-48, y el castigo, la identificación de los nazis y fascistas, había acabado aproximadamente en el 48 y era un tema olvidado a comienzos de los 50. No solo olvidado, sino que además incluso tardó muchísimo tiempo en incluirse en libros de texto lo que había sido en realidad el nazismo, el fascismo en aquellos países. Así que hay un proceso de desnazificación, hay un proceso de desfascistización, pero tuvo muchísimos límites, como vamos a ver en el caso italiano. Atrás, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, quedaban más de 30 años de guerras, de genocidios, de violencias de Estado, de violencia revolucionaria, y la Guerra Fría, es decir, el reparto de Europa entre las dos principales superpotencias victoriosas, Estados Unidos y la Unión Soviética, el inicio de una época de estabilidad, de prosperidad,
sin precedentes, la ausencia y contención de conflictos étnicos, de disputas territoriales que habían caracterizado todos los años anteriores, cambiaron el rumbo de Europa. España está fuera de todo esto, lo vamos a ver después. Es decir, tras la destrucción llegó la paz, y a una era de catástrofes, como la llamó el historiador Hobsbawm, le siguió una especie de edad de oro de la democracia. En eso consistía, según este autor británico, lo que él acuñó como la era de los extremos, una visión global de Europa en la que la primera parte había sido muy violenta y la segunda mitad del siglo bastante menos violenta o nada violenta. Pero frente a esta imagen de dividir el siglo XX en dos claras mitades, de extender esa edad de oro occidental a todo el continente, mi análisis, mi interpretación, mi narración, lo que he escrito últimamente, por ejemplo, en Una violencia indóbita, introduce importantes matices y diferencias. Hay que tener en cuenta que la democracia, consolidada por primera vez en la historia de esos países de Europa Occidental y del Norte, no se extendió a la península ibérica, ni a España ni a Portugal. No se extendió a Grecia, y en realidad hasta mediados de los años 70, la península ibérica y Grecia, desde el golpe de los coroneles, estuvieron ausentes dentro de esa imagen de que decía que la segunda mitad del siglo XX en Europa había sido pacífica, había sido diferente a esa edad de extremos del primer momento. Las dictaduras derechistas, que habían sido dominantes desde los años 20, desaparecieron todas en Europa, todas, salvo en Portugal y en España. Eso quiere decir que Francisco Franco y Oliveira de Salazar fueron los únicos dictadores que, como no intervinieron oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, pudieron seguir en el poder tras 1945. Esa es una gran diferencia entre las dictaduras de Europa del Este, destruidas por la guerra, y las de la península ibérica, y entre Franco y Salazar y todos esos dictadores, fascistas o no, que fueron ejecutados, por ejemplo Mussolini, o acabaron en el exilio tras 1945. Los dos dictadores de la península ibérica murieron en la cama. Desde el punto de vista de las democracias, de las libertades, España, Portugal, Grecia y, por supuesto, la Europa central y del este, desde la frontera austríaca hasta los montes Urales, desde Tallin hasta Tirana, quedaron fuera de esa complaciente descripción del continente que procedía de Gran Bretaña, de Francia y Alemania Occidental. Durante varias décadas hubo al menos 3 Europas y no solo 2 bloques, aunque los 50 millones de ciudadanos de España, Grecia y Portugal no contaran nada o se mal contaran dentro de la Europa capitalista y democrática. La violenta derrota del militarismo y de los fascismos allanó el camino, no en España, pero sí en Italia, para una alternativa que había aparecido en el horizonte de Europa Occidental antes de 1914, pero que no se había podido estabilizar después de 1918. Era el modelo de una sociedad democrática, basada en una combinación de representación con sufragio universal, masculino y femenino, estado de bienestar, con amplias prestaciones sociales, con libre mercado, progreso y consumismo. Estados Unidos había avanzado por esa línea ya, con el New Deal en los años 30. Había avanzado por ese camino, pero Estados Unidos tenía 2 límites a la democracia que hacían dudar de ella: las fuertes desigualdades sociales y, sobre todo, la ausencia completa de derechos civiles para las minorías negras. Esa es la gran contradicción de la América tan próspera desde el punto de vista reformista, democrático y social del New Deal de Roosevelt. Una nueva época comenzó entonces para Europa Occidental tras la Segunda Guerra Mundial. Surgió un nuevo sistema económico, político, internacional, en el que Europa ya no era el centro del mundo y la democracia se consolidó tras la profunda crisis de 3 décadas anteriores, desde el inicio de la Primera Guerra Mundial. El camino por el que Europa resucitó a partir del 45 fue de modernización conservadora. Esto me gustaría que quedara claro. Fue el de una modernización conservadora.
que recuperaba y restauraba modelos de vida familiar prebélicos, valores religiosos, estabilidad social, pero al mismo tiempo los partidos de izquierda, fundamentalmente la socialdemocracia y también el Partido Comunista, promovieron profundas reformas sociales y aceptaron un sistema político, parlamentario, más estable que el que había permitido el ascenso del autoritarismo, de los fascismos, desde los años 20. ¿En qué se basó ese modelo paradigmático europeo antes de entrar para ver qué pasó en Italia y después llegar a España? ¿En qué se basó? Pues se basó en 3 pilares. Primero, estado de bienestar y seguridad económica que superaría los conflictos de clases y las divisiones que había generado el desastre de los años 30. En segundo lugar, una solución al problema alemán a través de la integración europea bajo el liderazgo de Francia y Alemania Occidental. Alemania se dividió, pero a Alemania no la castigaron después del 45 como en el Tratado de Versalles. Y 3, lazos de seguridad más estrechos entre Europa y Estados Unidos. Después de la Guerra Mundial, Wilson abandonó Europa, Estados Unidos se lavó las manos respecto a Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, Truman captó la idea de que Estados Unidos no podía estar desconectada de Europa. Italia se enfrentó, nada más derrotado el fascismo, a una reconstrucción muy dura, bajo condiciones muy especiales. Esos actos de violencia que he sacado antes contra fascistas continuaron, ya lo he dicho, después de la liberación, pero la inmediata posguerra dejó bien claro que el camino a la democracia, la transición hacia la democracia, estaba amenazado y que además iba a ser el camino bastante tortuoso. Algunos de los grupos que salieron del fascismo fueron reclutados para combatir a los republicanos en el referéndum sobre la monarquía en junio del 46, es decir, hubo grupos terroristas neofascistas en los primeros momentos después de la derrota del fascismo, y el legado del fascismo para Italia no resultó fácil de gestionar. Y prueba de ello fue la creación en 1946 de un nuevo partido político, cuyo nombre, Movimento Sociale Italiano, el MSI, indicaba una continuidad con el régimen de Salò. En los últimos meses de la guerra, en Italia, en el sur, controlado por los aliados, primero bajo el gobierno del mariscal Badoglio y después, tras la liberación de Roma, controlada por Bonomi, los renacidos políticos de la era prefascista esperaban restaurar la monarquía. Y todos los que venían del liberalismo, del catolicismo, de la era prefascista, pensaban que había que restaurar la monarquía parlamentaria. En el norte, el control lo ejercían la resistencia armada y los comités locales de liberación, con la orientación del Partido Comunista, dispuestos a borrar la huella del fascismo y realizar un profundo cambio social. Entonces hubo una lucha por el poder, y en esa lucha por el poder se impusieron los grupos moderados con la estimable ayuda de la administración norteamericana. En las primeras elecciones de posguerra, en junio de 1946, las mujeres votaron por primera vez en la historia de Italia. Obsérvese que se les había concedido el voto en España en 1931, habían votado por primera vez en 1933, después no volverían a votar después del 36, hasta junio de 1977, pero en Italia las mujeres no habían votado por razones obvias después de la instauración del fascismo y no lo hicieron hasta 1946 por primera vez. Y además en esas elecciones de junio del 46, el 54% del electorado lo hizo contra la continuidad de la monarquía, con lo que Italia se convirtió en una república en 1946. Una república que es la primera república después de la unificación de Italia bajo la monarquía. Los diputados elegidos para esa asamblea constituyente, que eran demócratas cristianos, socialistas y comunistas principalmente, aprobaron una constitución en 1948 que estableció un sistema democrático, parlamentario y consolidó las instituciones del Estado que habían sobrevivido el proceso de desfascistización.
En las siguientes elecciones de abril de este año, ya bajo la nueva Constitución, la democracia cristiana, fundada en 1943 por Alcide de Gasperi, un veterano político del Partido Popular Católico antes del fascismo, obtuvo una mayoría absoluta del 48,5%. Insisto, la democracia cristiana en el 48 absorbió los votos monárquicos, absorbió los votos de los antiguos fascistas, de los neofascistas del MSI, y apoyada como alternativa al comunismo por Estados Unidos y la Iglesia Católica, la democracia cristiana recién fundada, aunque venía del legado del Partito Popular, constituyó uno de los grandes partidos y, por supuesto, gobernó en la mayor parte de los gobiernos de la sociedad italiana hasta los años 70. El Partido Comunista Italiano, dirigido por Togliatti, que había regresado de Moscú en 1944, fue durante mucho tiempo el más numeroso, importante de Europa, en la Europa no controlada por las tropas soviéticas. El Partido Comunista mantuvo siempre un tercio del electorado, controló las alcaldías de algunas de las ciudades más importantes, pero nunca gobernó Italia, desde que sus representantes fueron expulsados del Consejo de Ministros en mayo de 1947 por De Gasperi. Además de Estados Unidos y del Vaticano, el crecimiento económico, el acceso al consumo, tras años de guerras, imperialismos, dificultades, contribuyó a que millones de italianos pasaran del fascismo a la conformidad, con una clara herencia de actitudes negativas hacia la democracia. Esta es una tesis fundamental de la que quiero en realidad sacar después conclusiones en comparación con España. Pero matizo este tema porque la gente está muchas veces equivocada. El Partido Comunista, que era fuerte en Italia, el Partido Comunista, que era fuerte en Francia, en la resistencia, en el antifascismo, a partir del 47 fueron desplazados, ya no tuvieron ninguna oportunidad de subir al gobierno de la nación, no subió nunca el Partido Comunista Italiano y el Partido Comunista Francés no lo hizo hasta 1980, cuando Mitterrand, después del triunfo en las elecciones presidenciales, incorporó a ministros comunistas a su gobierno. En realidad, lo que dominó esa época de posguerra fueron partidos católicos reformistas, llamados generalmente demócratas cristianos, que surgieron como el baluarte del centro derecha en la mayor parte de Europa occidental. Era una nueva encarnación del catolicismo social, era una mezcla del paternalismo, corporativismo y tradicionalismo cultural que había caracterizado al Partido Social Cristiano de Dollfuss en Austria, que había caracterizado al Partito Popolare de Italia en los años 20. La diferencia, esto es importante, era que después de 1945 esos nuevos partidos políticos católicos operaban en un escenario diferente en el que los más reaccionarios y sobre todo los antisemitas, que había habido y muchos en aquella tradición católica, habían sido purgados. Estaban basados en la afiliación religiosa más que en una clase social, captaron un gran número de votos de las clases medias, también de los trabajadores, propiciaron la conversión de antiguos votantes fascistas y nazis en ciudadanos democráticos o demócratas. Se mantuvieron fuertes en Francia hasta comienzos de los años 50, dominaron la política italiana hasta los 90 y se aprovecharon de que las regiones protestantes de Alemania, que habían dominado el viejo Reich antes de 1918, cayeron tras la guerra también bajo la influencia soviética. Con lo cual, las dos regiones fundamentales que dominaron la República Federal de Alemania fueron Baviera y Renania, que controlaron la política de posguerra de Alemania Occidental también a través de esa democracia cristiana. Con lo cual, pese a que hubo potentes partidos comunistas, potentes partidos socialistas en esta parte capitalista y democrática del continente, especialmente en Francia y en Italia, ningún país estuvo al borde de la revolución social en 1945 como lo había estado entre 1918
y 1920. Digo esto para todos aquellos que plantean también que en España se hubieran ganado los republicanos, se hubiera establecido aquí una dictadura comunista. El ejemplo de Francia y el ejemplo de Italia muestran claramente desde el punto de vista histórico lo disparatada de esa afirmación. Había caído el viejo orden tradicional y en 1945 la Unión Soviética, dirigida por Stalin, valoró más la seguridad y el poder de la ocupación que la revolución. El poder de la ocupación en los demás países que la revolución. Y varios partidos comunistas occidentales participaron en gobiernos de coalición, como he dicho, hasta 1947, cuando fueron echados. En realidad, si se ve el mapa de la historia de Europa al margen de la Unión Soviética después del 45, solo 2 comandantes activos de la resistencia antifascista tuvieron papel fundamental en sus países tras la liberación. El general de Gaulle en Francia y el mariscal Tito en Yugoslavia. Con lo cual la posguerra estuvo plagada de tensiones, de contradicciones. En Italia también hubo mercado negro, también aumento del crimen. Cualquiera que vea las películas del neorrealismo italiano va a saber de lo que estoy hablando. El trabajo empezó a escasear porque regresaron muchos soldados, muchos refugiados, muchos evacuados. Resultó muy difícil todo aquello. Se manifestaron profundas desigualdades y con ciudades destruidas, con vidas destruidas, bajo esas condiciones de Guerra Fría, empezó el último de los grandes éxodos de una empobrecida Europa con dirección casi siempre a América. Ya no se volvió a repetir más, ahora estamos al revés, de cantidad de gente que viene a Europa, pero en la posguerra hubo todavía un éxodo, en Italia mucha gente pasó de nuevo el Atlántico, como había ocurrido antes de 1914, para buscar mejor vida en América. Es evidente que toda esa prosperidad, tensión con la pobreza, fue ayudada por el Plan Marshall, que estimuló desde 1947 a 56 el camino de la recuperación, sirvió los intereses estratégicos de Estados Unidos y desde finales de los años 50 Europa experimentó un largo crecimiento de oportunidades para los trabajadores, incluidas por primera vez las mujeres, en las fábricas, en la sociedad, en la educación, en puestos que hasta ese momento nunca habían ocupado mujeres. Los sindicatos alcanzaron un apogeo, una influencia muy considerable, a la vez que los conflictos de clase se difuminaban ante el avance del consumismo, los cambios de valores y la secularización. Millones de inmigrantes acudieron desde los países periféricos, incluidos Italia, Alemania y a otros países más industrializados en Europa. Y además la descolonización provocó también un importante movimiento. Italia es un ejemplo menor, pero Francia es un ejemplo paradigmático en esto. Militaristas y autoritarias que habían dominado la primera mitad del siglo XX desaparecieron en Europa, pero no de ejemplo paradigmático en eso, porque permanecieron en Portugal, permanecieron en España, permanecieron en Grecia y además tampoco desapareció la violencia totalmente a partir de 1945, porque hubo guerras coloniales importantes, países europeos democráticos que tuvieron que hacer guerras coloniales importantes. De nuevo el paradigma de Francia con Argelia es muy, muy importante. Es verdad que desapareció el magnicidio, lo que había sido la muerte de los tiranos, la muerte de grandes personajes, de reyes, por parte del terrorismo. Hay, por cierto, 2 asesinatos muy extraordinarios en este contexto. Uno pertenece a España y otro pertenece a Italia, que son Carrero Blanco y Aldo Moro. Serían el paradigma de lo que estoy diciendo frente a la desaparición casi total del asesinato de grandes personajes. Después también Olof Palme en Suecia, pero desde los años 60 surgieron nuevas organizaciones terroristas, anticolonialistas, neofascistas, izquierdistas, nacionalistas, que utilizaron la violencia de forma calculada, sistemática, para conseguir cambios políticos
o eliminar a sus enemigos. Amenazaron la capacidad de los estados, haciendo la luz, amenazaron la capacidad de los estados para estabilizar sus sociedades. En Italia, voy a pasar ya a España, pero en Italia la violencia terrorista de la izquierdista Brigate Rosa, de la ultraderechista Ordine Nero, planteó una amenaza seria en los años 60 a la seguridad pública, a la democracia, con el secuestro, asesinato del ex primer ministro Aldo Moro en marzo del 78 y la explosión de una potente bomba en la estación de ferrocarril de Bolonia, obra de la organización neofascista Nuclei Armati Rivoluzionari, que causó 85 muertos en agosto de 1980. España tuvo una vía diferente a todo esto, lo sabemos. El otro día estaba comentando cómo Italia y España se separaron por la participación de Italia en la Primera Guerra Mundial, cómo Italia y España tomaron caminos muy similares con la amistad de Franco y Mussolini a partir del golpe de Estado de julio de 1936 y cómo a partir de 1948-49, porque Italia entró en esa vía democrática, la sociedad española continuó una vía diferente. La dictadura de Franco, que había salido de la guerra civil en 1939, tuvo una duración larga, 3 décadas después del fin de la Segunda Guerra Mundial, sangrienta, y en esas 3 décadas reside la gran excepcionalidad de la historia de España, si se compara con Italia y otros países occidentales. Creo que traté de mostrar el otro día cuánto se parecía la evolución de España e Italia en muchísimas cosas hasta 1945. Es verdad que, al contrario que pasó en otros países, España nunca pudo gozar del beneficio de una intervención democrática internacional. Este es un factor fundamental para ver por qué derrotan a Mussolini y no a Franco, que hubiera bloqueado la salida autoritaria después del 45, pero conviene destacar, por encima de cualquier otra consideración, el compromiso de los vencedores con la venganza, con la negación del perdón, con la negación de la reconciliación. Hemos visto cómo integraron, después de 2-3 años de persecución, a colaboracionistas y fascistas. Y, por supuesto, el compromiso de la coalición vencedora, con Franco a la cabeza, en retener hasta el último momento el poder que le otorgó las armas, recordando además dónde estaban los vencedores y dónde estaban los vencidos. Y esto hasta el último día, hasta el último suspiro del dictador Franco. Hubo un mito fundacional en España que fue el 18 de julio, la guerra civil. Recuerden que el 18 de julio era la fiesta nacional, es decir, que tenemos a un país que durante cerca de 40 años la única fiesta civil, fiesta nacional, conmemoraba un golpe de Estado, un golpe sangriento contra un régimen legalmente constituido, y ese mito del 18 de julio, de la guerra civil, sirvió a Franco como victoria excluyente, ultranacionalista, de represión física, económica, y determinaron clarísimamente la naturaleza y finalidad del franquismo. Es verdad que a partir del 45 mató menos, es verdad que después, con el desarrollo de los años 60, la violencia dio paso a otras formas de represión física menos extremas, pero en realidad la violencia no fue solo una característica del franquismo, de la posguerra o de los primeros años, y continuó hasta el final. Hay garrote vil en el año 74, hay 5 fusilados poco antes de morir Franco. Luego, esa larga dictadura resulta incomprensible, además, si no se tiene en cuenta el papel principal del ejército de Franco, construido en medio de una guerra civil, de una posguerra victoriosa, que garantizó en todo momento la continuidad de la dictadura hasta el final. En ese ejército mandaba la generación de Franco y la generación de Carrero Blanco, de los que ganaron la guerra y de los que subieron claramente en la jerarquía militar en la posguerra. Y además, ese ejército en torno a Franco no presentaba fisuras. Conforme Franco se iba haciendo mayor, cuando alguien le expresaba, y muchos testimonios de esto, su preocupación por el futuro, su preocupación por la sucesión, la respuesta del dictador siempre era la misma:
ahí tienen ustedes las Fuerzas Armadas para defender el régimen y garantizar su continuidad. Solo hubo un intento alternativo de creación de una estructura leve democrática militar al calor de la revolución de los claveles en Portugal en abril del 74 y tuvo muy poco eco. Curiosamente, Gutiérrez Mellado fue el artífice de que todos los expulsados del ejército no volvieran nunca al ejército, no se incorporaran nunca al ejército después de la muerte de Franco, de la transición democrática. Con lo cual tenemos una situación internacional muy propicia para el franquismo desde sus orígenes hasta el final. Primero porque en 1939, derrotada la República, el clima internacional, ya lo dije el otro día, fue favorable a los fascismos. Consolidó a Franco en el poder en los años extremos del dominio nazi y fascista. Pero muertos Hitler y Mussolini, que es la parte que estoy hoy explicando, a las potencias democráticas vencedoras les importó muy poco que allá por el sur de Europa, en un país de segunda fila, que no contaba en la política exterior de aquellos años, se perpetuara un dictador sembrando el terror, incumpliendo las normas más elementales del llamado derecho internacional. En palabras de un alto diplomático británico, cito textualmente, la España de Franco solo es un peligro y una desgracia para ella misma. Por eso, a lo máximo que llegaron las democracias tras la Segunda Guerra Mundial fue a presionar al gobierno de Franco, porque, como bien precisaron varios autores en sus estudios de los aspectos internacionales, una cosa era declarar a Franco un paria y otra muy distinta, perder soldados en un intento de derrotarlo o de fomentar una guerra civil. Es decir, en la medida en que en Occidente los regímenes dictatoriales, el de Franco y el de Salazar, no intervinieran posicionándose en contra de las democracias, pero sobre todo fueran anticomunistas, no se ejercería sobre ellos ninguna presión para que se democratizasen. Así que Franco y su régimen fueron gradualmente rehabilitados, algo que se confirmó plenamente en 1953 con los acuerdos firmados con Estados Unidos, con la firma del Concordato del Vaticano, las dos cosas en 1953, y el ingreso de España en la ONU en diciembre de 1955. Sin intervención exterior, con el ejército que tenía, la dictadura de Franco, como ya he tratado de mostrar, estaba destinada a durar. Y la contribución de la Iglesia Católica para ese fin fue también inmensa. No se conoce otro régimen autoritario, fascista o no, en el siglo XX, y los ha habido de diferentes colores e intensidad, en el que la Iglesia asumiera al principio y de una forma clara una responsabilidad política y policial tan diáfana en el control social de los ciudadanos. Ni la Iglesia protestante en la Alemania nazi, ni la católica en la Italia fascista, ni en Finlandia o Grecia después de las guerras civiles. También es verdad que en ninguno de esos casos hubo un movimiento anticlerical tan importante de persecución de la Iglesia como lo había habido en España. Pero en ninguno de esos casos, insisto, la Iglesia llamó a la venganza, al derramamiento de sangre, con la fuerza y el tesón que lo hizo la Iglesia Católica en España. Voy cerrando este círculo. Las dictaduras no se sostienen solo con las Fuerzas Armadas, no se sostienen solo con la represión, no se sostienen solo con la legitimación que la religión o los poderes eclesiásticos puedan hacer. Para sobrevivir y durar, como hizo Franco, las dictaduras necesitan bases sociales. Y la dictadura de Franco, larga y salida de una guerra civil, no podía ser una excepción en este tema, durando prácticamente 40 años. Los apoyos del franquismo fueron amplios. Nada tiene de sorprendente que con los sublevados del 36 y después con los vencedores de la guerra estuviese la mayoría del clero, la mayoría de los industriales, la mayoría de los terratenientes, quienes al fin y al cabo habían optado contra la República, contra sus reformas, porque creían que iban contra sus privilegios. Pero junto a toda esa gente de orden
de orden por naturaleza, agradecidos por Franco por restablecer ese orden y asegurar la disciplina social, aparecieron también masas de propietarios rurales, pobres, muy pobres, clases medias y obreros urbanos, no los militantes, que no parecían estar en el lado de la barrera social que les correspondía. Salvo los más reprimidos, perseguidos y silenciados, a los que la dictadura excluyó y nunca tuvo en cuenta, el resto de esa España que había estado en el bando de los vencidos se adaptó gradualmente, con el paso de los años, con apatía, con miedo, con apoyo pasivo a un régimen que defendía el orden, la autoridad, la concepción tradicional de la familia, los sentimientos españolistas, la hostilidad beligerante contra el comunismo, un inflexible conservadurismo católico. Bueno, este es el legado que tiene que destensar la sociedad democrática española desde los principios de la transición, y este es el legado que todavía hoy discutimos, debatimos cuando hablamos de historia. La cantidad de gente que no acepta la inextricable unión entre dictadura, represión y Franco, y sin embargo cuestionan a los historiadores que han trabajado clarísimamente en la conexión entre lo que significa el autoritarismo, el fascismo o el franquismo. Es verdad que la España de 1939, voy cerrando, y la España del 75 se parecían poco. Una profunda transformación económica, social, había causado grandes cambios en las clases medias, trabajadoras, en la administración del Estado. Los sindicatos ya no eran agentes de la revolución, como había sido la CNT, como había sido parte de la UGT, sino instrumentos para conseguir libertades democráticas. La república, el anarquismo y el socialismo desaparecieron de las reivindicaciones, como desapareció también el anticlericalismo, el anticapitalismo, y el problema de la reforma agraria, que había sido un eje fundamental en los años 30, desapareció también con el gran éxodo rural. Recuerdo que en los años 60 más de 4 millones de personas se movieron del campo a la ciudad en una población que no llegaba a 30 millones de habitantes, y recuerdo que desde el año 60 hasta el 74, momento de la crisis del petróleo, más de 3 millones de personas se fueron al extranjero, españoles, a buscar trabajo, a Alemania, a Francia, a Inglaterra, a Bélgica o a Suiza. Es verdad que la continuación del franquismo después de Franco iba a ser muy difícil, y porque, como en otras dictaduras, la presencia del líder era esencial para perpetuar ese sistema de dominio, y como el fascismo fue barrido por una guerra, pero el franquismo no fue barrido por una guerra como le pasó a Hitler y a Mussolini, evidentemente se fue marchitando lentamente durante muchísimos años. Ese final tan duro, tan tenso, desde el año 69 hasta el año 75, que hemos estudiado bastante bien los historiadores. Apenas Franco murió, muchos de sus fieles partidarios dejaron el uniforme azul y se pusieron la chaqueta democrática. Esta es una cosa que la ha estudiado la historia, la literatura, el cine, tenemos un montón de testimonios sobre todo eso. Y cierro. Esa salida democrática lo sabemos porque muchos de ustedes la han vivido. Esa salida democrática no resultó fácil. Más de una generación de españoles, había crecido sin ninguna experiencia directa de derechos, de procesos democráticos, al ejército de Franco unido en torno a él, que no había sufrido una derrota militar, insisto en esto, como ocurrió en otras dictaduras, le costó asimilar los cambios. Ya sabemos lo que pasó en febrero del 81. Los gobernantes, encabezados por Arias Navarro, conservaban casi intacto el aparato político y represivo del Estado, la amenaza de golpe por arriba, de terrorismo por abajo. Habría que conectar lo que he dicho del terrorismo con ETA, ¿no? Como apareció en aquellos años el terrorismo también de ETA. Llenaron de dificultades los años que siguieron a la muerte de Franco. ETA mató más en los años que siguieron a la muerte de Franco que durante el franquismo. Y esta es mi tesis final, que de alguna forma separa a España e Italia, pero los conecta también en otras cosas. Y es que un gobierno autoritario prolongado, también el de Mussolini lo había sido, tuvo efectos profundos sobre las estructuras sociales y políticas, en los valores individuales, en los comportamientos de diferentes grupos sociales. No fue fácil
No ha sido fácil mirar al pasado con libertad, no ha sido fácil desprenderse de todo esto. Así que finalizo de esta forma mi primera aproximación en 2 conferencias a la historia de las similitudes y diferencias entre Italia y España en el siglo XX. Lo que he hecho es recorrer la historia de los 2 países a través de conceptos como el fascismo, la democracia, la dictadura, y seguiré desde el Instituto de Cervantes de Roma, el 3 y el 10 de marzo, y avanzo que allí el hilo conductor va a ser el anarquismo. Así quedé y así voy a hacerlo en Roma. En la primera de las conferencias introduciré el fenómeno del anarquismo como ideología política, como movimiento social, una cosa bastante desconocida y que llegó a arraigar de una forma masiva en partes de la sociedad española y al principio en Italia, y en la segunda conferencia haré similitudes y diferencias entre el anarquismo en Italia y el anarquismo en España. Entraré en muchísimos temas diferentes también, por supuesto, pero conectaré con algunos de los que yo ya he puesto aquí. Persistencia de la Iglesia, persistencia de valores tradicionales, persistencia del antiguo régimen en muchísimas cosas, contrastes, tensiones clarísimas de clases, políticas e ideológicas. Esto es la historia. Como han visto ustedes, intercalar los hechos con conocimiento, con investigaciones, conectarlos con similitudes y diferencias, levantar el telescopio, salir de la pequeña ciudad y sobre todo estar convencidos de que la educación, pese a todos los límites, es uno de los elementos fundamentales de consolidación de sociedades civiles fuertes. Y esto es lo que queremos hacer y esto es con lo que queremos contribuir profesores en centros de secundaria, maestros en universidad, pero otra mucha gente que cree de verdad que entre la crisis de la democracia y la posibilidad de regresar a los autoritarismos hay caminos profundos que no deberíamos repetir. Muchísimas gracias, un placer, como siempre, haber estado con ustedes. He respetado el tiempo que me marco siempre, los 45 minutos, y entonces, por supuesto, tenemos ahora un tiempo limitado, ¿no? Hasta las 7, ¿no, Ana? De preguntas y de respuestas. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Julián. Muy ilustradora tu presentación y, como siempre, como bien dices, esta presentación histórica con un hilo conductor que nos presenta esos escenarios complejos e interconectados es la forma mucho más fácil de entender ese contexto europeo, pero mucho más difícil de trabajar, ¿no? Porque construir ese escenario y presentarlo es un trabajo muy largo, intenso, el trabajo que desarrollas con tus publicaciones y con tus conferencias. Bueno, rápidamente hay una pregunta que conecta en cierta manera con la última parte de tu discurso y que se centra en los paralelismos históricos a nivel continental de las acciones terroristas de ETA, Brigadas Rojas, Mafia Italiana, y el IRA, el RAF. Y en caso de España e Italia, ¿hasta qué punto estas organizaciones terroristas supusieron una amenaza o una posible desestabilización para los sistemas políticos? Es una pregunta muy interesante en perspectiva comparada también. Por supuesto que ETA marcó una parte de la transición y de la democracia, eso está clarísimo, y ya he dicho que la estabilidad democrática y la estabilidad social de los años 70 en Italia estuvo también bajo amenaza. Yo creo, no obstante, que en el tema del terrorismo hay que identificar entre los 2 grandes movimientos terroristas que tienen detrás una base social nacionalista, que son el IRA y ETA, y movimientos terroristas que pueden ser revolucionarios, fascistas, neofascistas, pero que fundamentalmente tienen una base ideológica y no una base social amplia detrás. Creo que esa es la gran diferencia, y además la diferencia se marca también por 2 cosas. IRA y ETA son los únicos que persistieron, pese a la represión policial, pese a la represión política, con bases sociales amplias, mientras que los movimientos neofascistas o ultraizquierdistas, en el caso italiano, o la Baader-Meinhof en el caso alemán, no digo que fueron fáciles de reprimir, pero los estados con sus aparatos policiales fueron bastante, digamos, eficaces, y a veces incluso rompiendo con la legitimidad y con la legalidad
eficaces en su represión. Esto en las bases sociales del IRA y de ETA son totalmente diferentes. Entonces yo creo que aquí hay que analizar los dos grandes movimientos terroristas que fundamentalmente están conectados con las partes más católicas en el IRA y en el País Vasco también, ¿no? En las sociedades más católicas occidentales. Yo creo que desde ese punto de vista marcan un camino diferente. Ahora, despreciar los movimientos terroristas de los años 60-70, cuando todo el mundo creía que las sociedades democráticas avanzaban en estabilidad, yo creo que no hay que hacerlo. Y tampoco hay que menospreciar el profundo digamos, o la profunda crisis política que marca la descolonización. Esto se ha pasado también por encima, pero hoy Francia está asistiendo no solo a una renovación historiográfica de temas fundamentales con el colonialismo, sino que se está demostrando que en aquella Francia de libertades y en aquella Francia de democracia, pues en la guerra en Argelia se violó sistemáticamente a mujeres, hubo tortura sistemática y todo eso durante mucho tiempo los franceses miraron a otro lado en vez de mirar de frente a la historia, lo cual muestra que es difícil mirar de frente a los pasados sucios, a los pasados traumáticos o a lo que yo llamo pasados fracturados. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ciertamente hay otra pregunta que nos lleva a algún intento por parte de los exiliados españoles de oposición seria a la dictadura de Franco. Sí, bueno, creo que aquí hay un tema fundamental. La primera oposición seria a la dictadura de Franco en el marco de la Segunda Guerra Mundial fue una resistencia armada. Después, la mayor parte de la gente que había resistido de forma armada desapareció y la resistencia clandestina la llevaron movimientos que venían fundamentalmente de la República. Movimiento socialista, menos que el movimiento comunista o el movimiento anarquista. Pero es verdad que a partir de que la monarquía no se restauraba, a partir de que don Juan, las negociaciones con Franco siempre acababan en un fracaso porque Franco no reconocía en absoluto que iban a restaurar la monarquía. Es verdad que empezó una oposición de carácter demócrata cristiano, de monárquica, que se vio en el famoso contubernio de Múnich, en la reunión de Múnich, donde gente desde el exterior y gente del interior empezaron una resistencia, una oposición al franquismo, pero es verdad que a Franco la resistencia no lo pudo echar, pero por los factores que he dicho antes, y es verdad también que esa resistencia y esa oposición cambió también en los años 60, 70, entró la Iglesia, entraron cristianos por el socialismo, curas obreros que hablaban de socialismo y de justicia por primera vez en la historia de España, asociaciones de vecinos. Cuando Franco murió y la democracia o la transición hacia la democracia empezó en España, esa especie de percepción de que la democracia vino desde arriba, la trajo el rey y 4 personas que venían de la élite franquista, es un desprecio absoluto hacia la cantidad de gente en asociaciones de barrios, mujeres, obreros, incluidos cristianos, estudiantes, ¿no? Que lucharon evidentemente contra el franquismo, que resistieron al franquismo y que en los primeros momentos de la transición entraron a través del voto en muchísimos ayuntamientos cambiando las ciudades. Ahí está ya el Partido Socialista, pero está también en los primeros momentos el Partido Comunista. Así que yo no veo nunca la historia como una cosa en la que tú de forma unilineal vas hacia adelante y siempre el poder es el que está decidiendo lo que pasa, ¿no? El poder tiene límites, el poder tiene resistencias y hay que estudiarlas, ¿no? Entonces me parece que esa es una percepción muy diferente a la que están tratando de mostrar muchas veces respecto a la transición. Y pasaría exactamente igual en Italia, ¿no? Italia después de los años 70 tuvo caminos a la democracia bastante difíciles a través del clientelismo político. Ya hemos visto además los ecos del pasado como han vuelto en muchísimas ocasiones, las diferencias que hay entre la democracia en los años 50, 60 y los ecos del pasado fascista que vienen del norte de Italia después de la subida de Berlusconi. Creo que la historia no es lineal. Y tiene carreteras secundarias. Y como yo digo muchas veces, hay que bajar a las carreteras secundarias para escuchar otras voces. Bueno, no sé si nos da tiempo a un par de preguntas más. La siguiente pregunta alude al contubernio de Múnich del 62 y nos plantean qué importancia tuvo la tutela subliminal de la democracia italiana,
por ejemplo, la organización Gladio de la Transición y Primera Democracia Española, desde el Convenio de Múnich del 62, de parte de los Estados Unidos. Sí, está clarísimo que la parte que había demócrata cristiana y menos resistente que venía de la República, republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas, el eje de las organizaciones internacionales para orientar eso es muy importante. Y el caso italiano creo que es, pero cuidado también, porque esta gente que hace el atentado de Bolonia, donde está, por ejemplo, Stefano della Chiae, son neofascistas en Italia que conectan con Fuerza Nueva, con las organizaciones de ultraderecha a finales del franquismo y principios de la transición. O sea que es verdad que hay movimientos de conexión entre la gente que quiere traer la democracia, pero hay también movimientos clarísimos de conexión entre grupos neofascistas italianos que de alguna forma dan legitimidad ideológica, apoyo y sustrato a los grupos ultras que surgen en los momentos últimos del franquismo y principios de la transición. Repito, Stefano della Chiae es un ejemplo muy claro y hay que recordar que en España, en la época del franquismo y hasta finales del Franco, vivieron ex-nazis, ex-fascistas que acabaron todos viviendo tranquilamente en la España de Franco. Este es un tema que había sido trabajado muy poco, pero lo sabemos ahora. Así que, de nuevo, las conexiones serían múltiples y no solo en favor o de forma positiva para traer la democracia, sino también para negarla. Bueno, la última pregunta quizás es una pregunta un poco más difícil de contestar, ¿no? Porque se trata de plantear cuántas generaciones crees, Julián, que deberían de pasar para superar el imaginario colectivo del culto católico franquista. Yo creo que en España ha habido una secularización importante. Yo creo que es verdad que hay valores tradicionales que se ven en la simbología, en las fiestas, posiblemente ahora más todavía, paradójicamente. Pero hay que recordar, lo digo porque en España siempre hay una percepción de que no hemos llegado a ningún sitio, la democracia no vale nada. Hay que recordar aquí que frente a lo que pasó en otros países, en Italia es un buen ejemplo, la introducción de la ley del aborto, que causó en la derecha ruido de que cuando lleguemos la quitaremos, no la quitaron nunca. Hay que reconocer que las leyes sociales, algunas de ellas más importantes, como es el matrimonio homosexual o el matrimonio entre parejas del mismo género, por supuesto, se introdujo en España muchísimo antes que en los demás países. Es verdad que ahora están saltando muchísimas cosas que no estaban allí, que no hubo una transparencia. Estoy hablando del tema de la pederastia, pero creo que esta especie de pesimismo de que hay en España siempre, de que somos el país en el que todo va peor, deberíamos matizarlo, porque la sociedad civil española en muchísimas cosas ha dado saltos importantísimos. Otra cosa es que tengamos ahora movimientos importantes de ultraderecha, que por cierto ya los tenían otros países, ya lo estamos teniendo nosotros, y que haya un sector mediático importante que esté siempre en la defensa de esos valores tradicionales conectados con la españolidad, con la Iglesia Católica, pero creo que hay una parte de la sociedad civil que tiene muy clara la diferencia entre lo que es un Estado laico o democrático y un Estado que esté sometido a posiciones religiosas. Así que yo desde ese punto de vista creo que lo que hay que hacer es analizar mejor los acontecimientos. Las redes sociales, antes he hecho un elogio de las redes sociales también contribuyen mucho a esto, porque hay muchísima gente que sin pensar nada dice demasiadas cosas y a veces demasiadas tonterías. Bueno, creo que es una reflexión perfecta para cerrar esta conferencia de hoy. Han quedado algunas preguntas, lógicamente no nos da tiempo, pero quizás podemos plantear en un futuro algún debate abierto donde haya determinada interactuación con distintas, o podamos recibir preguntas previamente y hacer un encuentro únicamente para responder a todas las personas interesadas en estos temas que son tan importantes para nosotros, ¿no? Y como bien decías, para la educación. Muchísimas gracias, Julián. Un placer, como siempre. Un éxito tu conferencia y un gusto escucharte. Muy bien, muchas gracias, encantado. Y anunciamos que colgaremos la conferencia también en la página de YouTube vuestra, en Instituto Cervantes de Nápoles, en la mía, en mi cuenta personal de YouTube. Así que espero que mucha gente la pueda ver y la podamos difundir
también, pues eso, para que continúe el conocimiento, el debate, por encima de la negación del conocimiento o del estímulo de la ignorancia. Adiós a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.